Bueno, pues me da gusto verlos, hermanos. Bienvenidos los que son de casa y también a aquellos que nos visitan en este día por primera vez. Les damos la bienvenida. Estamos contentos de que en esta mañana, ¿verdad?, pueda ser parte de esta reunión que, ¿verdad?, tenemos en este día para adorar y glorificar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos vienen dispuestos a rendir su corazón? Decía, ¿verdad?, el canto: vengo a ti, Señor, a rendir mi corazón. Y esa es la actitud que debemos de tener, amén, porque si no estamos dispuestos a rendirnos, pues entonces todo pasará de un oído a otro, ¿verdad? Porque venimos con la expectativa de que Dios nos hable, amén. ¿Cuántos vienen con esa expectativa? Amén. Porque pues ya sé la palabra, ya he leído, ya esto, nada más vengo a hacer, a decir que vine y después, ¿verdad?, seguir con los planes que tengo en el resto del día. Pero no, hermano, uno siempre debe de venir con la expectativa de oír la voz de Dios, amén. Y a través de oír la voz de Dios, estar dispuesto a rendirnos a Él y decirle: Señor, no soy nada sin ti, te necesito de tu sabiduría. La Biblia dice: ya no andéis como los necios, sino sed como los sabios. ¿Y la sabiduría de dónde viene? De Dios. Y dice que el principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Dios. Entonces, ese temor, esa reverencia, ese reconocimiento de nuestra necesidad y de dependencia total de Dios debe estar presente en nuestros corazones en todo tiempo. Cuando nosotros nos sentimos de alguna manera capaces, ahí se empieza, a veces sin darnos cuenta, a levantarse ese orgullo, esa prepotencia, donde le decimos a Dios: hazte un lado porque ahí te voy, yo sé el camino. Y ahí es cuando las cosas empiezan a ir mal, ¿verdad? Y nos toca después topar con pared y venir: Señor, ayúdame, ¿verdad? Y reconocer. Y Dios es bueno y siempre está dispuesto a ayudarnos, a levantarnos y a seguirnos dando las fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Pero ¿por qué no mejor tener un corazón dispuesto a rendirse a Dios, que reconoce su necesidad, reconoce su dependencia de Él? Amén. Y cuando nosotros tenemos esa actitud, dice que Él exalta ¿a quién? A los humildes, da gracia a los humildes. Pero a los orgullosos, ¿qué pasa? Les pasa de largo. ¿Por qué? Porque, bueno, en su orgullo no reconocen que necesitan de Dios, que dependen de Dios, que su misma vida, cada latir de su corazón está sostenido por la gracia, la misericordia y el poder de Dios. Porque cada uno de los que estamos aquí en este día, tú estás sentado y yo estoy parado aquí por la gracia y misericordia de Dios. Amén. Y por eso entonces en este día vamos a estar agradecidos, contentos, y también queremos darle gracias a Dios por cada una de las mamás. Amén. Un día, ¿verdad?, especial en el cual las madrecitas, ¿verdad?, se les festeja, ¿verdad? Pues eso tan grande que Dios les ha concedido, el privilegio de ser madres, ¿verdad? Y para nosotros los hijos, pues la grande bendición de tener una madre, ¿verdad?, que Dios nos ha concedido. Y a los que no la tienen, pues tienen sus recuerdos, estoy seguro, bonitos, y la recuerdan en este día también. Amén. Entonces, felicidades a cada una de ustedes. Espero que en este día se las pasen muy bien, pero pues qué mejor manera de comenzar a festejar su día que viniendo a los pies del Señor a oír su palabra. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a seguir en el Evangelio de Mateo y hemos acabado el capítulo 12 y en esta mañana vamos a entrar al capítulo 13 de Mateo. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 17 en esta mañana. Mateo capítulo 13, verso 1 al 17. Y dice así la palabra de Jesús: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en la buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias. En esta mañana, Señor, venimos delante de tu presencia. Reconocemos, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Reconocemos tu gracia en nuestras vidas, Señor. Reconocemos que te necesitamos, que dependemos de ti, Señor. Reconocemos que si en esta mañana tú por medio de tu Espíritu Santo no nos abres el entendimiento, no nos abres el corazón, Señor, nuestras palabras serán huecas y nuestros oídos serán sordos, Padre. Pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú, Señor, abras nuestro corazón. Que en el nombre de Jesús, Señor, tú, Señor, obres para que nosotros podamos rendirnos a ti y reconocer nuestra necesidad. Y nos dispongamos a oír tu palabra en esta mañana, Señor. Pedimos, Señor, que toda incredulidad sea echada afuera. Pedimos, Señor, que toda dureza de corazón, Señor, sea quebrantada. Pedimos que en esta mañana tu palabra, Señor, haga nacer la fe que salva, la fe que edifica, la fe que se rinde a ti, Señor, y te reconoce como único y verdadero Dios, y a tu Hijo Jesús como el único medio de salvación, Padre. En el nombre de Jesús, toma control por medio de tu Espíritu y bendice a tu pueblo que se ha reunido para oír tu voz. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, la semana pasada, a través de la enseñanza, veíamos, ¿verdad?, cómo Jesús deja en claro una verdad espiritual del reino de Dios. Y esa verdad es que para pertenecer a la familia de Dios
y así pasar a ser ciudadano del reino de los cielos, ¿verdad? Se necesita hacer la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre respecto, ¿verdad? Conforme al contexto que veíamos, significa creer en aquel que Él ha enviado como el Mesías, como el Salvador del mundo. Hacer la voluntad del Padre es poner la fe en Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, nadie conoce al Padre, nadie puede tener una relación con el Padre si no pone su fe en Jesucristo primeramente. Entonces no se trata de linaje, no se trata de méritos propios, de justicia propia, de buenas obras, de qué ¿verdad? Denominación perteneces, en qué, no se trata nada de eso. Hay una puerta solamente, y esa puerta se llama Jesús. Y todo el que quiera pertenecer a la familia de Dios y ser parte del reino de Dios, tiene que entrar por esa puerta. Y veíamos que aún María, que era su madre terrenal, y sus hermanos, ¿verdad?, tenían que pasar por esa misma puerta. Porque no hay privilegios, solamente hay un camino. Aún María tenía que entrar por esa puerta de salvación, que es Jesucristo, y reconocerlo como su Señor y Salvador. Amén. Entonces quedaba clara esa verdad espiritual. Ahora, este capítulo 13 de Mateo establece un cambio, de alguna manera, en el ministerio del Señor Jesús. Pero antes de eso, recordémonos que el objetivo del Evangelio de Mateo, que es lo que estamos estudiando, es presentar a Jesús como el Mesías que Dios prometió desde el Antiguo Testamento. Ese es el objetivo, ¿verdad?, de Mateo, presentar, ¿verdad?, a Jesús como el Mesías prometido, como aquel que Dios anunció por medio de los profetas que llegaría a este mundo para salvar, ¿verdad?, a la humanidad de su pecado. Otro de los objetivos era del Evangelio del Mateo es resaltar el papel de Jesús como el rey de Israel. ¿Se acuerdan? Dios le hizo una promesa al rey David, ¿verdad?, que en su trono se sentaría un rey eterno. Entonces, otro de los objetivos que tiene Mateo en su evangelio es resaltar el papel de Jesucristo. No solamente viene como el Mesías, sino viene como el rey prometido a Israel. Y el papel de ese rey al venir a esta tierra es establecer el reino de Dios. Establecer el reino de Dios. Entonces, lo que Mateo está diciendo a través de su evangelio es que Jesús, el que crucificaron, es el Mesías, es el rey que Dios prometió, es quien cumple las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento sobre el reino que sería establecido, ¿verdad?, por Dios. Tenemos que tener presente todo eso para seguir el hilo de lo que se nos está enseñando aquí. Sabemos que cuando Jesús entró, ¿verdad?, a cumplir su ministerio, después de ser bautizado por Juan, Jesús empieza a predicar el evangelio. ¿Y qué es lo primero que dice en Mateo 4:17? Dice: desde entonces, después de que, ¿verdad?, se confrontó con el enemigo, ¿verdad?, en el desierto, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado, ya estaba ahí. Con la presencia de Jesús en esta tierra, el reino de Dios había comenzado ya. Ahora, el evangelio de Mateo estaba dirigido principalmente ¿a quién? A los judíos. Cada evangelio, está Mateo,
Marcos, Lucas y Juan, cada evangelio de alguna manera va dirigido a diferentes personas. Es algo que en general nos enseña a todos y es para todos, pero en su momento, en la mente del escritor bíblico, ¿verdad?, tenía un pueblo específico, a unas personas en específico, y en este caso el evangelio de Mateo se dirige principalmente a los judíos. Los judíos eran el pueblo de Dios. ¿Y qué pasaba con el pueblo de Dios? Los judíos estaban a la expectativa ¿de qué? De la llegada del reino. Los gentiles ni idea, pero el pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, que eran los judíos, ellos estaban a la expectativa de la llegada del reino de Dios. A través de las profecías del Antiguo Testamento, ¿verdad?, se les había dicho, se les había enseñado que había una promesa de Dios, que vendría un Mesías, un libertador, que establecería el reino de Dios aquí. Y ellos estaban a la expectativa. Pero hemos estado viendo que cuando ese rey tan esperado llegó y introdujo su reino y apareció en esta tierra, en lugar de reconocerlo, en lugar de aceptarlo, en lugar de querer ser parte de ese reino que se le estaba ofreciendo, porque Jesús estaba haciendo la invitación, venid a mí, en lugar de eso se negaron a reconocerlo y se negaron a creer en él como rey. Es lo que la palabra nos enseña. Y querían el reino, pero estaban rechazando al Dios, al rey del reino. Pero la realidad es que la palabra nos enseña y es clara, que dice que sin rey no hay reino. Sin rey no hay reino. No quieren al rey, entonces tampoco pueden tener su reino, tampoco pueden ser participantes de su reino, porque rechazar al rey significa rechazar su reino. No se pueden tener las cosas separadas. Es como muchos quieren tener a Jesús como su Salvador. Les encanta la idea de librarse de la condenación y del infierno. Les encanta la idea de participar de las bendiciones de Dios, pero no lo quieren tener como Señor, solamente como su Salvador, y no se puede separar. Si Jesús no es tu Señor, no es tu Salvador. Así de sencillo, la Biblia lo dice. Para que Él sea tu Salvador, necesita ser primero tu Señor. Y así también, para que ellos pudieran gozar y entrar al reino de Dios, tenían que aceptar al rey también, de la misma manera. Ahora, hemos visto en los capítulos anteriores que Jesús viene advirtiendo de juicio a la nación de Israel por su incredulidad. Y vimos anteriormente que les advierte que serán, ¿verdad?, de alguna manera condenados porque han visto tantos milagros, han visto tantas maravillas que prueban que Jesús es quien dice ser y no se han arrepentido. Tantas cosas han visto sobrenaturales que dan testimonio de que Jesús es Dios y es el Mesías, que si esas señales otros pueblos las hubieran visto, se hubieran convertido. Ellos tenían el privilegio tan grande, pero aún así se rehusaban a creer en Jesucristo. Entonces Jesús viene haciendo advertencias, ¿verdad?, que van a ser juzgados por su incredulidad. Entonces Jesús ha venido advirtiendo del juicio al pueblo de Israel porque se rehúsa a creer y se rehúsa a arrepentirse de sus pecados. Les advierte que serán juzgados, que viene un día donde serán, ¿verdad?, enjuiciados por su falta de fe y su falta de temor a Dios. Ya lo hemos estado viendo, que Jesús les está advirtiendo. También Jesús les advierte que su irreverencia y su incredulidad
puede llevarlos a cometer el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es negarse a creer la obra del Espíritu cuando te trata de convencer que Jesús es el Salvador. Porque si no aceptas que Jesús es el Salvador y mueres en tus pecados, ese pecado no puede ser perdonado. Todos los demás pecados pueden ser perdonados, pero no creer en Jesús no puede ser perdonado. Si te mueres no creyendo. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer en Jesucristo, no creer al testimonio del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice allá en San Juan, que dice, Él los convencerá de pecado y de justicia. Entonces, Jesús les advierte que su irreverencia y su incredulidad puede llevarlos a cometer el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Estaban diciendo que en vez de reconocer que Jesús era quien él decía ser por las evidencias que estaban viendo, pues como no podían de alguna manera negar las evidencias que estaban siendo obvias, pues dicen, bueno, lo está haciendo por el poder del Satanás. Ahora, a pesar de todas las evidencias contundentes de la identidad que Jesús, ¿verdad?, era el Mesías, a pesar de todas las advertencias, ¿verdad?, el pueblo de Israel cerró sus ojos a propósito para no ver lo obvio. No quisieron, o sea, no es que no pudieron, no quisieron oír la verdad de Dios. Se negaron a entender en su corazón y despreciaron la invitación a ser parte de la familia de Dios y a pertenecer al reino de los cielos. Hicieron una decisión en su corazón y a pesar de las evidencias dijeron, no queremos ver. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. El capítulo 13, hermanos, entonces de Mateo, nos muestra el inicio del juicio de Dios por la incredulidad del pueblo de Israel. Y este inicio del juicio de Dios por la incredulidad del pueblo de Israel cambia ahora la manera en la que Jesús comparte el evangelio, las buenas nuevas. Lo cambia. El capítulo 13 de Mateo tiene 7 parábolas que revelan aspectos del reino de Dios. De alguna manera lo que estamos haciendo ahora es como una introducción a lo que es el capítulo 13. Después estaremos yendo y explicando cada parábola, pero de alguna manera esta enseñanza de hoy es como una introducción para que entendamos, ¿verdad?, lo que hay de contenido aquí en este capítulo 13. Entonces el capítulo 13 de Mateo tiene 7 parábolas que revelan aspectos diferentes del reino de Dios, los cuales, ¿verdad?, a unos vamos a estar viendo, se les va a conceder entender, ¿verdad?, esos aspectos del reino de Dios, pero a otros les va a ser escondido. Ahora, no es porque Dios quiera escondérselos a unos a propósito y a otros revelárselos, ¿verdad?, porque Dios tiene a unos escogidos para que se salven y a otros escogidos para que no se salven. No tiene que ver con eso, sino que es la consecuencia de su terquedad en negarse a aceptar la verdad de Dios. Cuando a alguien Dios se le revela, le muestra, le habla, lo busca, le toca, le insiste y hace todo para llevar la fe a su corazón, y esa persona se niega intencionalmente a reconocer quién es Jesús y aceptar la invitación, entonces la consecuencia de su terquedad de aceptar la verdad de Dios, eso de alguna manera causa que las cosas del reino se le oculten, que no las pueda ver.
En otras palabras, hermano, lo que vamos a ver aquí en este capítulo 13 es que las parábolas que Jesús está diciendo aquí, en parte son un juicio de Dios. Son un juicio de Dios a la incredulidad. Las verdades del reino de aquí en adelante serán escondidas por medio de parábolas. Las verdades del reino de aquí en adelante en el ministerio de Jesús serán escondidas por medio de parábolas. Las parábolas, hermanos, entonces en una manera representan el juicio de Dios a la incredulidad de la nación de Israel. Y ahora sí vamos al versículo 1 y 2 de nuestro texto de hoy. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Dice, y se le juntó mucha gente. Bueno, hemos sido testigos a través de lo que hemos estado estudiando, que Jesús ha tenido muchos confrontamientos con los líderes religiosos, ¿verdad? Y ha causado que ellos intenten de alguna manera aprenderlo para aún matarlo, porque ellos se sienten amenazados por las enseñanzas de Jesús, porque la gente de alguna manera está indecisa si eso no es el Mesías. Entonces hemos visto que se ha tenido estos confrontamientos con los líderes religiosos, y hemos visto también, hermano, la dureza del corazón de la mayoría de la nación de Israel. No confrontaban, ¿verdad?, a Jesús como lo hacían los religiosos, líderes religiosos, pero ellos de todos modos también endurecían su corazón para no creer en Jesús. Pero a pesar de todo esto, Jesús seguía atrayendo a las multitudes, ¿verdad? La gente se sentía atraída cuando oía hablar a Jesús. La gente se sentía atraída cuando veía las maravillas y los milagros que Jesús hacía. Y aún, pues, como ser humano siempre hay necesidad en el ser humano, amén. Entonces, pues, aunque no creían en Él como Señor y Salvador, como el Mesías, como el Rey, pues sí buscaban que les hiciera un favor y les ayudara en su necesidad. Entonces, vemos que las multitudes seguían buscando a Jesús. Ahora, Jesús sabemos que Él sabe el corazón de todos y no lo podemos engañar. Él sabía la realidad del corazón de cada uno de aquellas multitudes que estaban ahí. O sea que Él no se dejaba llevar por las multitudes como en estos tiempos muchas veces que, muchos están aquí. Y eso ya, ¿verdad?, de alguna manera es la prioridad, el número, la cantidad. No, la prioridad es la situación del corazón de cada persona que está sentada ahí. Esa es la prioridad. Entonces, Jesús sabía la realidad del corazón de ellos. Solo buscaban los beneficios del reino, pero no querían someterse al rey. Ahora, vamos a leer verso 3 al 9. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y a cual 30 por uno. Y el versículo 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Dice aquí que les habló muchas cosas por parábolas. ¿Por qué enfatiza esto Mateo? Jesús seguía compartiendo el evangelio, Jesús seguía compartiendo las verdades del reino de Dios, pero ahora lo hacía por medio de muchas parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es
de alguna manera una comparación, es la mejor manera de poder entenderlo. Una parábola es una comparación con el propósito de ilustrar una verdad espiritual y moral. Eso es una parábola, es una comparación con el propósito de ilustrar una verdad espiritual o moral. Y por eso vemos en la palabra de Dios que Jesús decía, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y de repente dice, bueno, pues el reino de Dios es como un grano de mostaza. ¿Verdad? Esa es la parábola. Entonces, una parábola es una comparación. Una parábola es algo parecido o similar al lado de la verdad espiritual que se quiere revelar. Amén. Jesús ya había usado parábolas como un medio de ilustración antes de esto en sus enseñanzas anteriormente. Pero en esas ocasiones la verdad espiritual fue clara y fue apoyada con el contexto de la enseñanza que se estaba dando en ese momento, ¿verdad? Por medio de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús, ¿verdad?, dijo que los creyentes eran la sal y la luz del mundo, el contexto de lo que Jesús estaba enseñando en ese momento, de alguna manera daba a entender la verdad que Jesús estaba, ¿verdad?, diciendo con esta parábola. ¿Qué estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando cómo debería ser el carácter de aquellos que pertenecen al reino de Dios, lo que conocemos como las bienaventuranzas, donde Jesús está enseñando a las multitudes y por medio de estas bienaventuranzas les está diciendo cómo debe de ser el carácter de aquellos que pertenecen verdaderamente al reino de Dios. Y por eso dice, ¿verdad?, que los creyentes verdaderos serán sal y serán luz a este mundo. Entonces no era algo muy complicado porque aún en el contexto de la enseñanza, ¿verdad?, daba la luz a lo que Jesús estaba queriendo decir a través de esta parábola que estaba diciendo. Pero en estas parábolas del capítulo 13 de Mateo, la parábola en sí misma no clarifica la verdad espiritual o moral que Jesús estaba revelando. Estas parábolas necesitaban ser explicadas por Jesucristo. Esto entonces nos hace ver que ahora, de ahora en adelante, la enseñanza de Jesús iba a ser diferente a como lo venía haciendo anteriormente. Hay un cambio. Jesús ahora a través de las parábolas comparte una historia, ¿verdad? Pero la verdad espiritual solamente se la va a revelar a sus verdaderos discípulos, a los verdaderos creyentes. Y los que no son sus verdaderos discípulos, los que no han puesto su fe en Cristo sinceramente, solamente se van a quedar con la historia en sus mentes, patinando, preguntándose, queriendo adivinar qué quiso decir Jesús con esta parábola. La primera parábola tiene que ver con un sembrador que plantó sus semillas en 4 clases distintas de tierra. Y cada uno de esos terrenos, ¿verdad?, tuvieron resultados diferentes. La que cayó junto al camino, ¿verdad?, las aves se comieron la semilla. La que cayó en pedregales, ¿verdad?, creció, pero pronto se quemó porque no tenía raíz, se secó. La que cayó en espinos era ahogada por los mismos espinos. Y la que cayó en buena tierra produjo fruto. Ahora, vamos a ver en detalle en las clases siguientes, porque después del verso 18, Jesús da la explicación de todo esto y lo veremos más en detalle. Ahora, en el versículo 9, Jesús dice, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí
Entiéndanlo si pueden, prácticamente. Entiéndanlo si pueden. De ahora en adelante, solo los que aceptan al Rey se les dará el privilegio de entender los asuntos del reino. Ahora, esto les extrañó a los discípulos porque hasta para ellos era algo nuevo, era algo diferente. Ellos ya habían estado con Jesús, habían oído sus enseñanzas y no lo habían oído enseñar de esta manera. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en el versículo 10 dice, entonces, acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, si ellos fuera lo mismo que Jesús estaba haciendo, ellos no le hubieran hecho esa pregunta. Pero también a ellos les extrañó que ya Jesús estaba enseñando de una manera diferente, que había un cambio. Y le preguntan, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús en el verso 11 dice, Él respondió y les dijo, porque a vosotros, ustedes, los que han puesto su fe en mí, los que me siguen sinceramente, los que no buscan solamente los beneficios del reino, sino que verdaderamente se han rendido su corazón a mí, a ustedes, solamente a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos. Pero dice, más a ellos, ¿a quién está diciendo? Aquellos que han endurecido su corazón, aquellos que no quieren poner su fe en mí, aquellos que han decidido cerrar sus ojos voluntariamente, intencionalmente, aquellos que he invitado una y otra vez a ser parte del reino y ser parte de la familia de Dios y se han negado y me han rechazado, a ellos no les es dado entender las verdades del reino de Dios. ¿Por qué les hablas por parábolas? La pregunta de los discípulos, como digo, nos demuestra que ellos mismos estaban sorprendidos. Ahora el mensaje de Jesús era un mensaje escondido en la misma parábola que él estaba diciendo. Estaba escondido en la misma parábola. Qué grande privilegio tenemos los creyentes, ¿sabes? Porque por eso aprovechemos. Es un privilegio. No estamos aquí por inteligentes o por más sabios o por mejores que otros. Es por la gracia de Dios que nos concede poder ver estas verdades, no solamente con nuestro intelecto, sino con el corazón. La respuesta de Jesús nos muestra que el rey había hecho una decisión ya. Solo los verdaderos discípulos se les revelaría los misterios del reino de Dios. Solo a ellos se les ayudará a comprender los secretos del reino de los cielos. Pero a los que le rechazan quedarán en tinieblas. La mente humana es incapaz de entender las verdades espirituales de Dios. Es incapaz, porque la mente humana quiere razonar las cosas conforme su lógica. Y las cosas espirituales del reino de Dios no se pueden razonar lógicamente. Esas se creen por fe, porque el Espíritu Santo te revela esa verdad, y esa verdad viene a ser una certeza en tu corazón, que la llegas a creer más aún que una realidad que tienes enfrente de ti. Los misterios del reino de Dios, dice. Cuando dice misterio se refiere a una verdad nunca antes conocida por el hombre. Algo que fuera imposible para el hombre saber a menos que le sea revelado divinamente por Dios. Misterio no se trata de algo de suspenso, no, simplemente cuando dice misterio se refiere a una verdad que nunca antes había sido conocida por el hombre y que es imposible que el hombre la conozca
sino es algo divino y sobrenatural que se lo hace entender. Los misterios del reino son verdades que hasta ese momento donde Jesús está hablando a estas multitudes y a sus discípulos, no se conocían. Ahora, el establecimiento del reino de Dios en la tierra, ¿cuándo comenzó? Dijimos que comenzó cuando Cristo llegó a esta tierra, amén. Ahí se inició el reino de Dios. Y por eso Jesús en Marcos 1 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces vemos que el establecimiento del reino de Dios en la tierra comenzó con la llegada del Señor Jesucristo. Ahora, esta verdad del establecimiento del reino a través de la llegada de nuestro Señor Jesucristo es una verdad, ¿verdad?, que ya sabían, que se sabía, así como la verdad de la segunda venida de Cristo. Son dos verdades que ya se sabían desde el Antiguo Testamento. Se sabía que vendrían, ¿verdad?, y que vendría primeramente a morir por el pecado de la humanidad y después regresaría en su segunda venida para establecer literalmente su reino por 1000 años y después por toda la eternidad. Es algo que se sabía, que se había dado a conocer, Dios lo había dado a conocer a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. Pero lo que sí, hermano, era un misterio o un secreto hasta ese entonces era el periodo del reino durante el rechazo del rey y su segunda venida. Porque ahorita, ¿dónde está Jesús? Sentado a la diestra del Padre. Entonces, ahorita es la era de la iglesia, este periodo, ¿verdad?, entre la primera y la segunda venida de Cristo se le conoce como la era de la iglesia. El reino de Dios está establecido, se está estableciendo, ¿verdad?, en este mundo, pero en el corazón de aquellos que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, esto era un misterio hasta entonces. Ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento sabían esto. Ellos querían, anhelaban saber, pero no se les fue revelado, no sabían cuándo ni cómo. Entonces, este misterio que dice Jesús aquí, que será los misterios del reino de los cielos será revelado solo a sus discípulos, verdaderamente era algo que no se conocía hasta entonces. El periodo del reino durante el rechazo del rey y su segunda venida, mientras el rey estuviera ausente, ¿verdad?, se le conoce como la era de la iglesia. Este periodo entre la primera y segunda venida del rey y su reino es el que Jesús va a dar a conocer a través de las parábolas que vamos a ver en el capítulo 13, que son 7 parábolas. Pero como hemos dicho, no a todos, solo a los que son verdaderamente creyentes, solamente a los que estuvieran o a los que están verdaderamente interesados en entender o saber de esto. Versículo 12 y 13 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, dice Jesús, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Ahora, la decisión de Jesús de a unos revelar y a otros esconder las verdades espirituales del reino de los cielos, como les digo, no es un capricho, ¿verdad?, en el cual Jesús discrimina a unos y favorece a otros. Eso tenemos que tenerlo bien claro. La decisión de Jesús de revelar a unos y a esconder a otros las verdades espirituales del reino de Dios no tiene que ver con un capricho de Jesús
en el cual discrimina a unos y favorece a otros. La razón de la decisión tiene que ver, como les decía, con la actitud del corazón de aquellos que le seguían para oírlo. Porque dice, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué nos quiere decir esto en pocas palabras? Los discípulos tenían ¿qué? Fe. Amén. Como tenían fe, entonces ¿qué se les iba a dar? Más fe. Su fe crecería. Habían recibido y creído la verdad de Dios, por tanto, se les revelará más verdad. Podrán entender más de lo del reino de Dios. Mientras tanto, aquellos que rechazaron la luz y la verdad de Cristo, no solamente no se les proveerá la ayuda para entender y recibir revelación de parte de Dios, sino que lo poco que tenían de entendimiento se les va a ser quitado. Entonces, hermano, lo que estamos viendo claro aquí es que las parábolas en este capítulo 13 representan, una vez más lo digo, el juicio de Dios a la incredulidad y el rechazo constante de su gracia y su verdad. ¿Por qué? Porque viendo no quisieron ver y oyendo no quisieron oír. Vieron milagros, vieron maravillas, vieron resucitar muertos, vieron demonios ser liberados, fueron alimentados milagrosamente, oyeron las enseñanzas del mismo Jesucristo y se quedaban maravillados y decía, ¿cómo es que puede enseñar de esta manera? Enseña como quien tiene autoridad, es diferente a los líderes religiosos. Pero a pesar de eso, no quisieron ver y no quisieron oír con el corazón. Cerraron sus ojos. Entonces, esa es la causa por la cual las verdades del reino de Dios no se les serán reveladas. Verso 14 y 15 dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos me oiréis y no entenderéis, y viendo no veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado ¿qué? Sus ojos. O sea, ellos los han cerrado. No es que Dios se los cerró. Ellos hicieron la decisión personal de cerrar sus ojos. Dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, yo los quiero sanar, pero ellos no quieren que yo sane. Entonces, no es que yo no me quiera revelar a ellos. Simplemente que como desprecian mi gracia, yo voy a llevarme mi gracia y dársela a alguien que sí esté interesado y reconozca su necesidad. Su actitud incrédula no fue una sorpresa para Dios. O sea, Dios todo lo sabe. Estaba dentro del plan de Dios de alguna manera. El profeta Isaías había descrito muchos años atrás su dureza de corazón y su insensibilidad a la voz de Dios. Pues de una forma deliberada, como hemos estado viendo, y consistente, se negaron a ver y a oír y rechazaron la gracia de Dios. Por tanto, su juicio ya había comenzado. Y su castigo sería que oirían, pero no entenderían, mirarían, pero no podrían ver nada. Y terminamos con el verso 16 y 17 que dice Jesús a sus discípulos, pero bienaventurados vuestros ojos, o sea, ustedes son
más que bendecidos. ¿Por qué? Porque ven. Y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí a sus discípulos, ¿qué le está diciendo? Que ellos son privilegiados, que deben de estar agradecidos, que han sido bendecidos por Dios. ¿Por qué? Porque estaban siendo testigos de algo que aún los grandes profetas del Antiguo Testamento, los grandes hombres que fueron justos delante de Dios en el Antiguo Testamento, desearon ver, pero no pudieron ver este momento. Pero ellos estaban siendo testigos de este glorioso acontecimiento. Aunque aquellos hombres, ¿verdad?, que creyeron en Dios, que sirvieron a Dios, anhelaban estar presentes cuando esto que Dios les reveló ocurriera, no lo lograron. Su deseo no les fue concedido. Pero los testigos estaban siendo testigos de este periodo glorioso en el reino de Dios. Podían ver y podían oír y podían ser instruidos por el mismo Rey. Por el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, hermano, como conclusión, ¿qué podemos aprender de esto? ¿O qué nos dice lo que hemos visto hoy? Bueno, son muchas cosas, pero solo algunas. Una que no podemos dejar pasar nosotros como creyentes, ¿verdad? Que así como Jesús les está diciendo a sus discípulos que son más que bendecidos, que son privilegiados. Yo no sé cómo entraste tú esta mañana o qué traes en tu corazón, en tu mente, pero tú debes de salir con esto en tu mente y en tu corazón y darle gracias a Dios, porque eres privilegiado y eres más que bendecido, porque se te ha revelado, ¿verdad?, la verdad más gloriosa que se le puede revelar al ser humano. Y no porque eres bueno, no porque eres mejor, no porque lo merezcas, es porque Dios en su gracia y su misericordia abrió tus ojos y te permitió ver esta verdad. Y ahora tú eres hijo de Dios, eres familia de Él y eres parte de su reino, el cual se establecerá eternamente para siempre, ¿verdad?, después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y tú y yo vamos a reinar juntamente con Él. Amén. Entonces, digo, no sé cómo entraste, pero eso debe de motivarte, de causar agradecimiento y de, ¿verdad?, rendirte delante de Dios a pesar de lo que esté pasando en tu vida, porque la vida es difícil. Sales de un problema y entras a otro. Entonces, mejor rendirse delante del Señor. Y, Señor, tú dices que lleve a ti todos mis problemas, dificultades, y tú me vas a dar tu paso. Tú eres fiel y verdadero y eso voy a hacer. Amén. Entonces, esa es una de las cosas que quiero que veamos. Otra es que este pasaje también nos enseña que aunque Dios ha establecido un día para el juicio final, el desprecio y el rechazo consciente y continuo a la verdad de Dios y a su gracia puede dar inicio a que el juicio de Dios se manifieste, ¿verdad?, en ocultar la única verdad que puede traer salvación. Y sabemos que de alguna manera, primeramente, esto va dirigido hacia la persona incrédula, hacia la persona que se resiste a poner su fe en Jesucristo, ¿eh? Es una advertencia aunque está establecido que va a haber un juicio final, ¿verdad? Esto no debe de, ¿verdad?, hacer pensar que el juicio de Dios por su incredulidad no puede empezar a través de Dios retirar su gracia, ¿verdad?
durante su vida aquí. Eso nos puede... Dios siempre está dispuesto a perdonar. Dice que si alguien se arrepiente, pues Él lo perdona. Amén. Pero nosotros sabemos que somos malos. Y si algo bueno puede salir de nosotros, porque Dios lo produce en nosotros. Y eso es producido por la gracia de Dios, por la evidencia que nos da, por su toque constante que está a nuestro corazón llamándonos. Pero si Dios nos deja de llamar, yo como ser humano, ¿qué voy a hacer? Dice, como ovejas se descarrían. Nos descarriamos. Entonces, que la verdad de Dios se oculte al ser humano por la dureza de su corazón, es un juicio. Pues usted tal vez ve muchas personas que se les habla y le pasa y dice y no pasa nada, no puede dar ese paso de fe. ¿Quién sabe, verdad? ¿Qué está pasando? Pero esto nos puede dar una idea de lo que puede estar pasando ahí. Amén. Entonces, hermano, no es que Dios no quiera revelar su verdad, sino porque la terquedad e incredulidad constante y el rechazo puede hacer que Dios aparte su gracia de esa persona y la dé a alguien que sí quiera recibirla. Ahora, esto nos debe también dejar en claro, hermano, que las oportunidades que Dios da no son para siempre. No son para siempre. Entonces también nosotros como creyentes, Dios nos habla. Dios nos habla, Dios nos habla. Ya somos salvos, estamos en Cristo. Pero muchas veces cerramos nuestros oídos a la voz de Dios, ignoramos su llamado del Espíritu Santo. Entonces también las oportunidades que Dios te da como creyente de ayudarte a crecer espiritualmente, de hacer que tu vida sea fructífera, de que tu vida viva con propósito, que se someta a la voluntad de Dios con su ayuda de Él, pues también, hermano, no siempre va a estar tocando Dios a tu puerta si tú sigues resistiéndote a su llamado. Amén. Aprovecha, porque la verdad es que si nosotros no estamos en el propósito de Dios, si no buscamos hacer su voluntad, si no tenemos, ¿verdad?, el deseo de mantener una comunión y una relación con Él verdadero, hermano, todo pasa a ser solamente como una religión. Vivir un cristianismo religioso es la cosa más miserable que puedes vivir. Es lo más miserable que puedes vivir. Vivir un cristianismo religioso, sin la comunión con su presencia, sin una sincera, ¿verdad?, un sincero deseo de vivir para su voluntad, de estar oyendo su voz, de estar en comunión. Hermano, olvídese, es lo peor, la verdad. Y también, por último, esto nos enseña que la responsabilidad real que existe para todo ser humano en relación a Dios y su reino, ¿verdad?, es algo real. Cada ser humano tiene la responsabilidad. Nadie puede culpar a nadie ni puede culpar a Dios. Cada ser humano es responsable de su respuesta al llamado de Dios. Cada ser humano es responsable, ¿verdad?, de abrir su corazón y abrir sus oídos a la voz de Dios o de cerrarlo. ¿Quién vamos a ser? ¿Los que decidimos cerrar nuestros ojos, cerrar nuestros oídos? ¿O aquellos que nos disponemos, ¿verdad?, a creer en Él, a oírle, a obedecerle? Amén. Entonces vamos a ponernos de pie. Como les digo, esto solamente es como una introducción para lo que es todo el capítulo, donde hay 7 parábolas, y ya estaremos entrando en detalle, pero con esto nos da una base para tener un mejor entendimiento, porque muchas veces nos admiramos de lo que está pasando hoy en este tiempo, ¿verdad? Vemos que aún en las mismas iglesias, o sea, hay creyentes verdaderos y creyentes que no son verdaderos. Solamente Dios sabe, ¿verdad? Pero esto no es algo nuevo.
Jesús ahí en sus parábolas va a decir que esto es necesario que pase. Dice, es necesario que la cizaña crezca junto con el trigo. Es algo que va a pasar y no debemos de admirarnos. Entonces, hay diferentes verdades que vamos a estar aprendiendo y le pedimos a Dios que nos siga ayudando para que sigamos creciendo en el conocimiento y esto nos prepare y nos ayude, porque los tiempos son difíciles. Están viendo tantas cosas, hermano, tantas cosas, y necesitamos estar despiertos espiritualmente, y la mejor manera de estar despiertos espiritualmente es conociendo la verdad. Por eso nos mantenemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad verdadera, la única. Amén. Padre, gracias en esta mañana, te agradecemos una vez más por tu palabra. Te agradecemos el privilegio y la bendición, Señor, de tenerte en nuestros corazones, de ser parte de la familia de Dios, de pertenecer a tu reino. Te agradecemos también, Señor, que abriste nuestro corazón, que has abierto nuestro entendimiento a tus verdades, Señor, las cuales solamente pueden ser reveladas de una manera sobrenatural y divina, Señor, y solo tú lo puedes hacer a través de tu Espíritu. Te damos gracias porque a pesar de que no lo merecemos más que nadie más, nos has concedido ese privilegio, Señor, de poder entender, de poder ver, Señor, con ojos de fe y poder, Señor, apreciar estas verdades gloriosas y hacerlas nuestras y disfrutarlas y poner nuestra esperanza en ellas, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana pedimos que si alguien está aquí que no te conoce, si alguien ha asistido por tiempo, Señor, aún a escuchar tu palabra, pero aún, Señor, no se ha decidido, mi Dios, yo te pido que tú en esta mañana, Señor, hables a su corazón y que él se pueda rendir, que pueda oír la voz de tu Espíritu, que pueda reconocer su pecado, su necesidad, Señor, y pueda rendirse a los pies de Cristo y reconocerlo como su único y suficiente Salvador, Padre, para que pueda venir a ser parte de la familia de Dios y participante de tu reino, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos que nos ayudes a seguir, Señor, con la disposición sincera de buscarte con todo nuestro corazón, que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, a las ideologías, a los pensamientos, a las fábulas, Señor, todo, Señor, lo que está encadenando, aprisionando, destruyendo a las personas, Señor, porque las desvían de tu verdad, Padre. Ayúdanos a no conformarnos, sino a someternos a la autoridad de tu palabra, Señor, a confiar en ella, a esperar en ella, Señor, y ayúdanos a seguir compartiendo tu evangelio, compartiendo esta esperanza gloriosa de la salvación, Señor, a aquellos que no la conocen, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén.